Un cordial saludo con todos. En esta ocasión, el grupo número 8 les va a hablar acerca de la función de densidad de probabilidad, el mismo que está compuesto por Cristian Guerrero, Jimena Calva y mi persona, Jennifer Ramos. Como primer punto a tratar tenemos los objetivos. Tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. Como objetivo general de esta presentación es analizar la función de densidad de probabilidad con el cálculo integral para que nos ayude a determinar la probabilidad de variables aleatorias continuas en el área de finanzas. Como primer objetivo específico tenemos que identificar los fundamentos teóricos y matemáticos de la función de densidad de probabilidad y su relación con el cálculo integral. Como segundo tenemos aplicar las técnicas del cálculo integral en la resolución de problemas financieros que involucren funciones de densidad de probabilidad. Y tercero, interpretar estos resultados obtenidos a partir de la función de densidad de probabilidad y evaluar su utilidad en la toma de decisiones financieras. Ahora, ¿qué son las funciones de densidad de probabilidad como tal? Nos dice que la función de probabilidad es un concepto clave dentro de la estadística y de las probabilidades, ya que ayuda a mostrar cómo se distribuyen estos valores en una variable aleatoria continua. A diferencia de situaciones discretas, donde se da una probabilidad a valores específicos. En las variables continuas, la probabilidad se relaciona con un intervalo de valores, es decir, entre A y B existe un valor en donde tendremos que calcularlo. Con el cálculo integral, esta juega un papel crucial, ya que, dada la probabilidad de una variable aleatoria continua tome valores en un intervalo específico, se obtiene, como podemos ver el gráfico, se obtiene al calcular el área bajo la curva de la función de densidad. Así, la densidad de probabilidad se convierte en una herramienta fundamental para medir la incertidumbre en situaciones reales. Dentro de la función de densidad de probabilidad existen condiciones y propiedades. Tenemos dos condiciones para que se pueda cumplir y que sea una función de densidad de probabilidad para poder calcularla. Como primera condición tenemos que la función de densidad de probabilidad nunca puede ser negativa, ya que no existe probabilidades negativas, por lo mismo no puede ser negativa. Como decimos que no puede ser negativa en ningún punto de su dominio, es decir, siempre será f de x mayor o igual a 0 para todo x. Como segunda condición tenemos que el área bajo la curva de la función de densidad siempre deberá ser igual a 1. Ahora, sus propiedades. Como primera propiedad tenemos que el área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad en un intervalo específico representa la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor dentro de ese intervalo. Para calcularlo mediante integrales decimos que P, que viene a ser la probabilidad de A mayor o igual a X, de X menor o igual a B, igual a la integral definida de A hasta B de f de X por la diferencial de X. Y por último tenemos que la probabilidad de que X sea un valor A es igual a 0. Por otro lado tenemos la función de distribución acumulada. A esta decimos que esta función permite calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua sea menor o igual a un valor determinado. La misma se define como f de x igual a la probabilidad de x mayúscula menor o igual a x minúscula. También decimos que se acumulan las probabilidades desde el menos infinito hasta el valor de x. Matemáticamente podemos decir lo que es la integral definida de menos infinito a x de la función f de x por la diferencial de x.
Asimismo, esta función tiene sus propiedades, la cual nos dice que siempre deberá ser una función decreciente. El valor de menos infinito es cero y en infinito es 1, es decir, su valor siempre está entre cero y 1. En la parte de que siempre es una función decreciente, que se me pasó a mencionar, aquí podemos decir que esto quiere decir que la probabilidad acumulada nunca disminuye a medida que el valor de la variable va aumentando. Por lo mismo, representativamente decimos que 0 debe ser menor o igual a la función f de x menor o igual a 1. Para calcular la probabilidad de que el intervalo esté en un intervalo en específico, se utiliza la probabilidad de a menor a x menor o igual a b, que nos arroja a f de b menos f de a. Y finalmente, el límite de la función de distribución acumulada cuando una variable tiende al menos infinito es 0. Por otro lado, también tenemos definiciones. Estas definiciones son clave en la aplicación de los diferentes temas que vamos a abordar más adelante y es importante tener un conocimiento básico y cómo se calculan. Primero tenemos la media o esperanza matemática. Esta se trata del punto donde los valores de las variables de la variable aleatoria tienden a concentrarse. La misma que se representa y se calcula como la media igual a e de x igual a la integral definida de menos infinito a infinito positivo de x por f de x por la diferencial de x. También tenemos la varianza, la cual es el valor esperado del cuadrado de la desviación de x respecto a su media, que nos dice que es varianza igual a menos de la integral definida de menos infinito a infinito de x al cuadrado por f de x por la diferencial de x menos e de x al cuadrado. Y finalmente tenemos la desviación estándar. Esta indica qué tan dispersos están los valores con respecto a su media, la cual se calcula y si podemos notarlo, vemos que simplemente utilizamos la raíz cuadrada. Lo que usamos para calcular la varianza simplemente se aplica una raíz cuadrada y obtenemos nuestra desviación estándar. Ahora, es importante mencionar que dentro de la desviación estándar, una distribución con una desviación estándar pequeña será más estrecha y concentrada, mientras que una distribución con una desviación estándar grande será más ancha y dispersa. Relación entre función de distribución acumulada y función de densidad de probabilidad. La función de distribución acumulada nos indica la probabilidad acumulada de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que x. Y la función de densidad de probabilidad describe cómo se distribuye o se concentra esa probabilidad. Entonces, la relación entre estas es que la f de p es la derivada de la f de a, lo que significa que se puede obtener la f de p al derivar la f de a y se puede calcular la f de a al integrar la f de p. Entonces la f de a acumula las probabilidades desde menos infinito hasta un cierto punto y la f de p nos indica la tasa a la que cambia la probabilidad acumulada en cada punto. A continuación, la distribución de densidad de probabilidad. Para esto desde aquí se emplean varias distribuciones continuas. Las que más destacan incluyen la distribución uniforme y la exponencial. En la distribución uniforme, esta distribución se caracteriza por una función de densidad que es plana, por lo cual la probabilidad es uniforme en un intervalo cerrado, digamos que es de A hasta B, el cual sería este de aquí. Ya. Para esta función se utiliza para evaluar cuando se obtienen las mismas probabilidades, la cual sería f de x es igual a 1 sobre b menos a.
En esto podemos decir que es constante, ya que sus valores tienen las mismas probabilidades en A y B. Y entonces esto nos diría que A es menor o igual a X y X es menor o igual a A. O cero en el otro caso, lo que nos indica que no está comprendida en ninguno de los intervalos. También se puede calcular el área, la cual sería esta de azul, eh, con la fórmula del rectángulo, la cual es base por altura. Pero ahorita se dice que el área es igual a b menos a por 1/b menos a, lo cual nos da igual a 1, lo cual es una de las fórmulas del área total bajo la curva, lo cual nos dice que es 1. Ya. Para la distribución uniforme eh, del intervalo de C a D, utilizamos las integrales definidas. En este caso, la integral definida nos quedaría igual a la integral de C hasta D de 1/b menos a por la diferencial de x, lo cual es igual a x sobre b menos a desde C hasta D. Entonces evaluamos en este punto, en estos puntos, y nos quedaría un resultado de d menos c sobre b menos a. Ya. Para la siguiente distribución de probabilidad es la exponencial. En esta, una variable x tiene distribución exponencial si se toman valores en el intervalo que va a ser siempre desde cero cerrado hasta el más infinito abierto y tiene densidad. En la gráfica podemos observar que la fórmula es f de x es igual a lambda eh, por Euler elevado a menos lambda por x. En este caso yo le cambié la fórmula, la cual le tengo como f de x es igual a k por Euler elevado a la k por x, en donde x va a ser siempre mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque x siempre tiene que ser positiva, porque una probabilidad nunca puede ser negativa. Entonces podemos decir que x se refiere al tiempo y por lo general sabemos que el tiempo nunca es negativo. Entonces en las propiedades nos quedaría que f de x es mayor o igual a cero para todo x. Y la integral total es uno, es decir, la integral desde cero hasta el infinito de k por Euler menos k por x por la diferencial de x es igual a uno, donde k es una constante positiva. Aunque k puede variar en la gráfica, porque mientras k más se acerca a cero, la gráfica, la función decrece. Entonces por eso podemos ver esta gráfica. Ya. Eh, para la siguiente gráfica, utilizaremos la primera fórmula, la cual va a representar el área bajo la curva en el punto A y B, los cuales son estos puntos. Que este sería el punto A y este sería el punto B. Ya. Para representar el área bajo la curva en el punto de A hasta B, la cual se calcula mediante una integral definida, la cual la tenemos aquí, que sería la integral de A B eh, por k por Euler elevado a la menos k por x por la diferencial de x. Esta probabilidad ocurre cuando existen dos eventos en un tiempo determinado. Un ejemplo sería cuando nos piden calcular la probabilidad de recibir una llamada entre las 10 a.m. y las 11 a.m. Entonces se aplica esta fórmula. Y para la siguiente fórmula se calcula la integral impropia del caso uno, de la cual, en donde su límite superior, el cual observamos aquí, es un infinito y el cual no se puede calcular mediante la integral definida. Entonces, definimos un valor de t, el cual podría estar por aquí. Entonces, eh, calculamos añadiendo el límite, el cual nos quedaría entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a nos quedaría igual al límite
cuando t tiende al infinito de la integral de a t por k por Euler menos k por x por la diferencial de x, en donde siempre tenemos que tener en cuenta que t siempre va a ser mayor a A. Tipos de variables aleatorias. La variable aleatoria discreta son aquellos cuyos valores posibles constituyen un conjunto finito o bien pueden ser puestos en lista, como por ejemplo serían los números de clientes que llegan a un banco o el número de llamadas en un call center. Para la variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, incluyendo decimales. Eh, por ejemplo, sería el peso de un paquete o el precio de una acción. Para la siguiente serían las aplicaciones. Para aplicar en estadística, eh, podría ser la estimación de parámetros poblacionales, la realización de inferencias o el análisis de distribución de datos. Para finanzas sería el cálculo de valores esperados de ingresos y costos, la medición de riesgos financieros, varianza y desviación estándar, modelos de análisis de riesgo, ingeniería, sería la aplicación de control de calidad, estimación de probabilidades de fallas y tiempos de vida útil de sistemas y el análisis de confiabilidad. El ejercicio número 1 trata sobre la función de densidad de probabilidad, que dice lo siguiente: la siguiente función de densidad de una variable aleatoria continua que representa la demanda diaria de un producto viene dada por. Esta es la siguiente función de aquí y nos pide lo siguiente. Nos pide calcular la constante K, calcular la media, la varianza y desviación estándar, también a calcular la probabilidad de que la demanda diaria del productor sea entre 2 y 3. Pero hay que recordar que este de la función de aquí nos está diciendo que x está entre los intervalos de 3 a 0. Y si eso es así, la función está dada por k multiplicado por x al cuadrado. Caso contrario, la función va a valer 0. Bien. Tenemos el cálculo del literal A, que dice el siguiente: nos pedía calcular cuál era el valor de K. Y para eso, lo único que hay que coger es la función y igualarle a 1. ¿Por qué a 1? Porque este 1 representa el área total, o sea, la probabilidad total de un 10%, de un 100%. Bien, teníamos la función de K multiplicada por x al cuadrado de 0 hasta 3. Calculamos, sacamos la integral de x al cuadrado, que tenemos x al cubo sobre 3. Igualmente evaluamos, y como la evaluación de 3 sería 27 sobre 3, que serían 9, un medio, un noveno, perdón, y menos la evaluación del 0, pero sabemos que eso nos va a dar 0, entonces omitimos esa parte. Bien, tenemos que la evaluación de esto nos va a dar 9, y como está igualado a 1, el 1, el 9 pasa a dividir y tenemos que k vale un noveno. Entonces, una vez obtenido el valor de k, reemplazamos en lo que era la función inicial que teníamos y nos va a quedar la nueva función, que es x al cuadrado sobre 9 y los intervalos que teníamos inicialmente, y el resto, o caso contrario, el resto de la función va a valer 0, que está aquí. Bien, tenemos el resultado de a, listo. Ahora calculamos el resultado de B, que nos pide, el literal B nos pide la media y todo ello. Para calcular la media tenemos la siguiente fórmula, la fórmula de aquí. Entonces, lo que tenemos aquí, una vez obtenida basándonos en la fórmula para calcular la media de una em, variable aleatoria continua de la función de densidad de probabilidad, va desde el menos infinito al más infinito, x multiplicada por la función que tenemos. Y nosotros, como nuestro intervalo decía que era de 0 hasta 3, le ponemos aquí en la integral. Multiplicamos x por la función que teníamos inicialmente, que era la de aquí. Bien, y empezamos a integrar.
Aquí sabemos, aquí le ponemos, sacamos la constante que es un noveno e integramos lo que nos queda, que es x al cubo. Y la integral de esto es a la cuarta sobre 4 y el 4 todo esto sobre 4 y el 4 multiplicado por el 9 que teníamos inicialmente nos va a dar 36. Entonces tenemos un 36. Entonces, a continuación, evaluamos lo que adentro en base de los extremos que teníamos. Bien, entonces aquí está el procedimiento. Igualmente, si evaluamos el cero, que le podemos hacer directamente aquí, que nos va a dar cero igualmente, entonces el extremo superior, todo elevado a la 4 menos el extremo inferior elevado a la 4. Y esto se hace cero, entonces solamente nos quedaría 3 cuartos. Y esto sería 81. La multiplicación de un 36 menos multiplicado por el 81 que nos salió, nos da 9 cuartos. Y 9 cuartos es la aproximación de 2,25. Entonces, la media, también representada por la media va a valer 2,25. Bien, calculamos la media, vamos con el siguiente, que el siguiente es de calcular la varianza. Bien, tenemos la varianza representada por este símbolo, simbología elevado al cuadrado. Y la fórmula es la siguiente. Todo esto de aquí es la fórmula para calcular la varianza. Bien, es x elevado al cuadrado menos la media que ya calculamos elevado al cuadrado. Igualmente la integral de menos infinito hasta infinito positivo. X al cuadrado multiplicado por la función de x y multiplicado por la diferencial de x. Esto restado por la media elevada al cuadrado. Bien, reemplazamos valores que nuestra función era de 0 hasta 3, x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado sobre 9, esta de aquí era nuestra función que teníamos, multiplicada por la diferencial de x. Todo esto restado por la media que era 9 cuartos, todo elevado al cuadrado. Sacamos la constante de esto de aquí, sacamos esto aquí y sacamos la constante. Bien, integramos y nos queda x cuarto de estas opciones, la multiplicación. Bien, y esto de aquí nos queda 81 dieciseavos. La integral de esto nos queda esto. X a la quinta nos quedaba sobre 5. Este 5 multiplicado por el 9 que teníamos nos da 45. Bien, restado por el resultado que teníamos de esto, nos da en total la operación, nos da 27,80 sobre 80. La evaluación está justamente en la parte de acá arriba, que está evaluando del extremo superior elevado a la quinta, extremo inferior que nos va a dar igualmente 0, y restado por esto. Este resultado nos da 243, la simplificación de esto nos da 27 quintos, y menos esto, este 0 sale de la evaluación que teníamos del 0 que nos había salido inicialmente. Y la pusimos ahí para que tomen en cuenta. Bien, esta operación nos sale el resultado de esto. Entonces, este es el resultado de la varianza. Esta será nuestra varianza. Ahora también nos pedía calcular la desviación estándar, que está representada por esta simbología. La diferencia, si observan, es que la varianza estaba elevada al cuadrado y la desviación estándar no lo está. Bien, pero la fórmula también dice que será la raíz cuadrada de la varianza. Y como ya teníamos calculada la varianza, pues simplemente reemplazamos. Entonces, tenemos 27/80, la raíz cuadrada de eso nos da 0,581. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser nuestra desviación estándar.
pero también veámoslo en un gráfico. Vamos a verle. El gráfico se observa aquí, pero antes de finalizar con el gráfico, nos falta calcular el literal C. El literal C nos pedía que calculemos cuál era la probabilidad de la demanda del día de 2 a 3. Entonces, estos son los intervalos que voy a tener en cuenta. La pregunta que nos decía, la probabilidad que o sea, que el valor de X esté entre 2 y 3. Bien, tenemos la fórmula, aplicamos la fórmula que va de la integral de 2 a 3 y de la función inicialmente que era esto, y comenzamos a integrar. Sacamos aquí la constante y nos queda la integral de esto, de x al cuadrado. Bien, la integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3. Entonces, este por este nos queda x al cubo 27 avos. Bien, evaluamos también de los extremos, que era de 2 a 3. Evaluamos, reemplazamos en esta parte del 3, restamos al 2 al cubo sobre 27 y que esto nos va a dar 27 sus respectivos resultados. Bien, entonces la resta de estas dos fracciones nos dará 19/27. El resultado de esto será esto, es 0,7037, que en porcentajes sería 70,37%. El 70,37% representa, vimos inicialmente, cuál era la probabilidad de que la demanda diaria del producto sea entre 2 y 3. Entonces, el porcentaje será, la probabilidad es del 70,33% que teníamos acá, el resultado que nos salió, que está aquí. Bien, y luego todo esto representamos en GeoGebra, que para ver más detalladamente lo vamos a visualizar. Ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos, graficamos nuestro ejercicio. Aquí tenemos la función de densidad de probabilidad que tenemos inicialmente. Utilizamos el control C, que teníamos los valores inferior y el superior, o sea, los extremos. Aquí nos pedía los valores y aquí la función. Ese, esta función de aquí nos representa esta curva de aquí, esta curva verde, que va de 0 a 3, justamente lo que nos está indicando. Bien, luego sigue el área total. El área total, para saber si estamos bien, tenemos que tener en cuenta el valor número uno. O sea, tenía que salir uno porque eso representa el 100%. Entonces, tenemos la integral de aquí, que era nuestra probabilidad, la pregunta que nos decía, que era de 2 a 3. Entonces, esto lo ponemos aquí y justamente aquí nos sale la gráfica. De 2 a 3, el área es de 0,7. Bien, luego tenemos estos valores de aquí. Este valor de aquí representa, permítame, representa esto, de aquí representa el límite superior, es decir, estas dos de aquí, estas dos ecuaciones, representan la desviación estándar. Este de aquí representa el límite inferior, por eso se le está restando. Este valor de 2,25 que era la media, menos el valor de 0,581 que representaba em, la desviación estándar. Ya, que justamente está aquí, de verde. Aquí está. La de acá es el límite superior, que nos está justamente cruzando, perdón, la recta. Y el de aquí es la media de 2,25 que justamente nos está presentando aquí, si le acercamos un poco, que es del 2,25. Bien,
Vamos entonces con siguiente parte que nos toca. Bien, comenzamos con un nuevo ejercicio, que es el ejercicio número 2. Este trata de una distribución exponencial. Bien, entonces el ejercicio dice así. Un banco determina que el tiempo de espera, es decir, en días, para la aprobación de un crédito sigue una distribución exponencial con una medida de 5 días. ¿Cuál es el valor del parámetro de tasa y cómo queda definida la función de densidad? Para eso hay que recordar la fórmula. Y la fórmula de la distribución exponencial la tenemos aquí. Usemos lápiz, muy bien. Y esta es la función de probabilidad de una distribución exponencial. Bien, regresemos entonces al ejercicio. Bien, tenemos el ejercicio que está planteado inicialmente la media. Aquí no sé si puede visualizar, pero este es el parámetro de velocidad. Bien, y nos pide que cuál es el valor del parámetro de tasa y cómo queda definida la función de densidad. Tenemos lo siguiente. Estos dos de aquí, esto es en una distribución exponencial, la media, es decir, esta de aquí, y el parámetro de tasa, que es el de acá abajo, tienen una relación inversamente proporcional. Bien, entonces resolvamos. Primero tenemos que identificar el dato, es decir, el banco nos indica que la media, es decir, la U, es igual a 5 días. 5 días. 5 días. Bien. Luego tenemos que calcular la, el parámetro de tasa. Bien, tenemos lo siguiente, que este parámetro de aquí, que es de un quinto, ¿por qué? Porque aquí teníamos como tenía una relación inversamente proporcional, pues simplemente teníamos el uno y el parámetro de tasa, y como la media era 5 le pasamos para acá a multiplicar y la media pasa a dividir. Entonces por eso tenemos un quinto. Y ese un quinto nos da 0,20. Bien, como nos pedía además definir la función de densidad, que está acá abajo, la función general que ya nos habíamos visualizado, y sustituyendo los valores, vamos a tener esto. Entonces, esta será esta será la función de densidad definida en fx. Bien, tenemos aquí. Y este será el valor del parámetro de tasa que nos pedía, y tenemos aquí las dos respuestas. Bien, pero aparte de eso, esto es el mismo ejercicio, pertenece al mismo, que dice que siguiendo con el caso del banco, el parámetro, sabiendo que el parámetro vale 0,20, ¿cuál es el procedimiento correcto para hallar la probabilidad de que un crédito se apruebe en menos de 3 días? Y aquí tenemos el planteamiento de la probabilidad. Como nos dice, se apruebe en menos de 3 días, menos o igual a 3 días, X estará en la parte izquierda. Bien, tenemos también la fórmula, perdón, la función de distribución acumulada, denotada como fx, de aquí. Bien, esta es la fórmula, todo esto de aquí. Vamos con el siguiente paso, que tengo que sustituir valores. Tenemos que x será igual a 3 y nuestro parámetro, que es igual a 0,20. Sustituimos los valores aquí de la función, sustituimos aquí. Entonces vamos a tener lo siguiente, 1 menos Euler elevado
a menos 0,60. Bien, calculamos todo esto utilizando los valores y nos va a dar un valor de 0. Bueno, el Euler nos va a dar 0,5488. Entonces reemplazamos lo que tenemos aquí, el valor, y la resta del 1 menos 0,5488 nos va a dar el 0,4512, lo cual representa en porcentajes, representa el 45,12%. ¿Pero qué significa este resultado? Bueno, nos dice que esta será la probabilidad de que el cliente reciba respuesta rápida en 3 días o menos. Con esto vamos a ver la gráfica. Vemos la gráfica. Como la tasa nos salió 0,20, lo ubicamos aquí. Este gráfica es del cálculo de probabilidad, justamente una de las funciones que nos da GeoGebra. Bien, ubicamos, aparte de eso, tenemos que aquí configurarle, que nos van a salir varios tipos de distribuciones. Justamente lo que nosotros vamos a calcular es la exponencial. Bien, la tasa nos decía que era el 0,20, lo ubicamos el valor. Y aquí nos decía que X era, o sea, la probabilidad de los días, X será menor o igual a 3. Y nos daba un resultado del 0,4512, o sea, en porcentajes 45,12%, que justamente nos está graficando aquí. Como era menos, será todo esto desde el menos infinito hasta el 3, justamente aquí le corta. Y todo esto será nuestra probabilidad, es decir, la área de, de de este ejercicio. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en este tema de la función de densidad de probabilidad. Y pues, muchas gracias.